Connie, bienvenida. Gracias por estar presente. ¿El café lo quieres con azúcar o sin azúcar? No importa, hoy no importa. Sí. Vamos a hablar de cosas importantes en tu vida. Sí. Y para mucha gente, jóvenes y mayores, vos has sido ejemplo y seguís siendo ejemplo. Y de eso es un poco de lo que quiero hablar. Y vamos a comenzar de lo que vas a hacer de ahora en el futuro. Okay. Viene ahora Seibo y el servicio allá en familia con tu esposo. Sí. Contanos un poco de eso. Sí, dentro de aproximadamente un mes estamos planeando mudarnos a la comunidad de Seibo y queremos ser un testimonio. Como familia creemos que una familia donde Cristo es el centro, con su sola presencia uno marca ejemplo en un lugar y nuestro anhelo es establecer relaciones ahí con los niños, con los adolescentes, yo también con mujeres más. Y en esas relaciones poder hacerle conocer al maravilloso Salvador Jesús a las personas y también discipular a aquellos que quieren crecer en su conocimiento y en su relación con Jesús. Y también me gustaría apuntar a la intercesión. Yo creo que cuando sabemos interceder ante Dios por las personas, o sea, cuando Dios nos instruye cómo interceder y cómo ponernos en brecha para las personas que nunca han entendido el Evangelio. Dios lucha y Dios hace grandes cosas. Y esos son un poco los dos enfoques que creo que voy a tomar o vamos a tomar como familia en la comunidad de Seibo y también principalmente ser una mamá y para mis pequeños hijos. Sí. Te vemos muy animada, te vemos con el corazón rebosante a ese servicio, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Y creo que con conocer a Jesús. Primeramente como niña solamente me entregué a Jesús para no ir al infierno. Con temor. Sí, pero después tuve siempre una hambre inexplicable hacia Dios. Leí mucho la Biblia, pero todo me parecía imposible de cumplir. En momentos cuando lograba obedecer la palabra de Dios me sentía orgullosa y cuando fallaba me sentía fracasada. Hasta que en tiempo de colegio empecé a conocer a personas muy llenas de gozo y yo quería saber más. Entonces me acerqué y conocí realmente qué significa la gracia, que no podemos agregar nada a la salvación, que todo ya hizo Jesús y que la fe salvadora es la que se echa 100% sobre Jesús, porque entendemos 100% nuestra perdición, nuestra necesidad, que estamos ahogándonos en el océano. Y ahí le dije, Dios, yo no sé cómo salir de mis cosas, de mis ataduras, me gusta la música mundana, no sé cómo salir del enojo de esa cosa, de aquella, pero me entrego 100% a ti. Y ahí empecé a sentir ese gozo que hasta hoy en día está dentro de mí, esa pasión por que la gente se salve y que encuentre vida en Jesús, que no espere nomás hasta tal vez tener un momento en el hecho de su muerte para reconciliarse con Dios, sino que todo lo que la mayoría de la gente está buscando en el mundo encuentra satisfacción en una relación con Jesucristo. Y que puedan sentir el amor. Sí, ese amor que no pone condiciones, que no está ahí un día, bueno, te comportaste bien, te amo. O te comportaste conforme a lo que esperé de ti, por eso te amo. Y el día que fallo grandemente, ya Dios
dicen, no quiero saber nada. No, Dios es un Dios de amor ágape. Ese amor que ama a pesar de. Sí. Un Dios de misericordia, sí. ¿no? Sí. Y empezaste allí, de joven, y estuviste con la experiencia en misiones, viajaste, estuviste en África, en el Asia. Contanos un poco de esa experiencia. Sí, gracias. Yo a los 17 años también estuve en el primer maratón de oración nacional, que tenía también un grupo en Filadelfia que orábamos por Paraguay. Y en esa ocasión yo había orado ya por meses que Dios me revele su llamado conmigo, porque nunca había entendido que Dios tiene un llamado para cada persona. Yo siempre pensaba obedecer la Biblia y ya está, y seguir más o menos mis propios intereses y sueños. Yo ya tenía planes de ir a Canadá, mi país natal, para estudiar ahí. Y ahí en ese maratón de oración Dios me habló a través de una persona que ni se dio cuenta que profetizó sobre mi vida. Pero Dios me habló tan fuerte que yo me caí de rodillas y supe que Dios me había dado respuesta a mi pregunta. Y Él me dijo que Él me quiere usar en Paraguay para luchar contra el ejército maligno y liberar a los cautivos. Y fue muy impresionante para mí. Entonces empecé a prepararme, y no en Canadá, sino en Paraguay. Me fui a SEMTA a estudiar 4 años de teología, y después pensé, ahora Dios me va a llamar al interior de Paraguay, voy a aprender guaraní y todo. Y Dios me llamó de vuelta a Yalvezanga, a los pueblos nativos, y empecé a trabajar como supervisora de escuelitas. Y he visto tanta necesidad espiritual que me parecía que muchos aunque tienen la Biblia en su idioma, no habían entendido la gracia y el Evangelio. Entonces me quebrantaba tanto que acepté una invitación de una misionera para ir a África y a conocer el mover de Dios ahí. Y realmente experimenté muchos cambios personales. Dios trató mucho con mi vida. Parecía en 5 meses una escuela bíblica de 4 años más o menos. Y después también he visto milagros, he visto niños ciegos sanándose, cojos, paralíticos sanándose, sordomudos sanándose, y la fe de los africanos me impresionaba, porque ellos tenían toda la razón para amargarse contra Dios, y porque la mayoría que conocí eran huérfanos por la guerra o por el SIDA. Y ellos tenían fe y se plantaban sobre lo que decía la Biblia, no importaba si sus circunstancias lo contradecían. Y no eran emocionales. Los africanos son expresivos, pero no son emocionales. Hay una gran diferencia. Y eso yo noté ahí. Y yo crecí, yo pude crecer tanto aprender de los africanos, de su fe en Dios y de su entrega, de su adoración a pesar de sus circunstancias, de la alabanza que le daban a Dios. Recuerdo que estuvimos en la montaña de oración de Kampala por casi una semana. Era un encuentro de muchos intercesores de diferentes países, y ellos al orar, ellos pataleaban así, como guerreros oraban así alrededor, y noche y día oraban y ayunaban por días. Danzaban. Sí, y me quedé impresionada. Claro que tienen también sus luchas y también sus debilidades, pero Dios me mostró esa fe viva. Esa fe. Y es mi oración que Dios siga también trayendo a africanos a Paraguay para enseñarnos algo muy importante aquí. ¿Cuánto es lo que tenemos que aprender de Dios y cuánto es lo que tenemos que aprender de las personas que aman a Dios? Sí, ¿no? Muchísimo. Y eso es vital a veces en todo nuestro crecimiento, en este día a día de nuestras vidas, ¿no? Y personas como vos que pudieron tener experiencia, pero tuvieron que decidir servir.
Entonces estuvieron en esos lugares y estás aquí, trabajando en la obra, desarrollando lo que Dios ha hecho en tu vida, experimentando nuevas responsabilidades, ¿no? Y sos una persona joven. Y después de eso, llegas a tener un nombre, Connie de Ojeda, Connie Ojeda. ¿Y cómo llega ese matrimonio? Sí. Y sí, a través de la misionera Heidi prácticamente nos conocimos con Carlos, pero ahí ya estuve de vuelta de África y estuve sirviendo entre el pueblo Nivacle, que tengo un especial amor por ese pueblo. Y yo aún creo que Dios va a traer un gran avivamiento espiritual ahí sobre el pueblo Nivacle. Y en ese entonces estuve trabajando en diferentes áreas en la comunidad de Ujejlavos y ahí le conocí a Carlos. Nos conocimos justo a través del amor a las misiones. Y para mí él representaba simplemente un amigo, porque no lo veía como como yo era bastante idealista y tenía mis ideales, él no entraba en mis ideales. Y él tampoco me consideraba como una persona así, tal vez para su esposa. Simplemente éramos amigos, pero Dios me había hablado ya que él iba a traer el esposo a mi vida que yo había pedido desde los 16 años. Yo había orado por un esposo. Pero yo quería a alguien que ame a Dios por encima de todo, que ame a los niños, que quiera ser misionero también. Pero tenía que ser más alto que yo y... en tus formas. Sí, y también me imaginaba que iba a ser una persona líder, así tal vez un pastor, un predicador. Y al conocer a Carlos, él venía, nos visitaba con mi amiga, vivíamos en un alquiler de la misionera y se sentaba, tocaba teclado o tocaba guitarra y nada más de eso, no hablaba, no sabíamos qué pasaba por su corazón y yo dije, qué tipo más raro. Y después un día yo dije, Dios, ¿será que es este que me enviaste para mi esposo y yo nomás no veo? Te pido que me abras los ojos si él es lo que... Y ahí empecé a abrirme un poco más, a hacerle preguntas, a escucharle. Y ahí me di cuenta que él tiene un fuerte llamado misionero desde niño. Y que él para eso se prepara. Él estudiaba enfermería en aquel entonces para servir. Y me di cuenta que él tenía un corazón lleno de amor. Eso es lo que más me impresionaba. De tanto perdón, de tanto amor, de tanta humildad. Él nunca buscaba resaltarse. Me quedé impresionada del corazón que él tenía. Y hasta hoy en día no estoy decepcionada, sino cada vez más maravillada de la obra de Dios en él. Y las otras cosas ya eran secundarias, que él es más pequeño que yo y que él es una persona que más bien se retrae, que no es el líder que quiere hablar siempre en cada ocasión. Y él no tiene problema, él no se pone celoso si yo, por ejemplo, predico o si yo traduzco a algún orador o si yo estoy en el escenario, él por eso no se complica la cosa, que él tiene su identidad tan fuerte en Jesús que ni le viene ni le va, como se dice. Sí. Y apoya. Sí, apoya completamente. Y es un excelente papá también, como tenemos 3 hijos chicos ahora ya. Y con nombres peculiares, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman tus hijos? El primero se llama David Natanael, el segundo Barak Josías y nuestra nenita se llama Mahima, Grace Mahima. Okay.
con significados importantes. Sí. El primero, David significa el que ama a todos y ya lo vemos ahora. Y también le dimos el nombre porque Dios ya nos dijo que él va a ser un adorador. El segundo, Barak, significa bendición y también rayo. Y él es una bendición. Como un rayo. Sí, y va a ser un hombre de una intimidad grande con Dios y que va a influenciar a muchos hombres a acercarse a Cristo. Y la nenita también va a ser una adoradora. Su nombre significa gloria en nepalí. Y creemos que va a traer gran gloria a Dios con su vida. Una familia bendecida, ¿no? Sí, muy bendecida. Y una familia decidida al servicio de Dios. Y eso lo vemos en ustedes, lo apreciamos en sus hijos, de cómo ese amor de padres hace que estos niños sean felices y cómo este amor de matrimonio hace que puedan trabajar juntos en la obra de Dios, decidir ahora servir. Sí. ¿No? Y es ejemplo para muchos que tenemos que tomar esa decisión de no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes en este tiempo? En este continuar con Dios. He pasado por muchos miedos. Miedo a lo que puede pasar a nuestros hijos estando allá lejos. Y Dios una y otra vez me ha animado a no darle lugar al miedo, sino a entregárselo una y otra vez. Y la Biblia claramente dice que no podemos amar más a nuestros seres queridos ni a nuestra propia vida que a Jesús, porque entonces no podemos seguirle. Y es lógico, si yo me ato a algo no puedo continuar, ¿verdad? Y eso es lo que me libera para ir a un lugar lejano, sabiendo que nuestra vida está en Jesús y si es por morir cualquier lado, podemos morir en nuestra cama. O sea, yo quisiera que mis hijos sean guardados, no quisiera que pasen por cosas difíciles, pero seguir a Jesús es dar todo y eso estoy aprendiendo ahora, a entregárselo a Él y a confiar solo en Él. Nuestros hijos no son nuestros hijos, sino son hijos de Dios. Sí, son de Él y Él va a cumplir su buen propósito en ellos. No depende de nosotros. Nosotros podemos hacer lo que podemos hacer, pero no podemos guardar su vida. Eso solo Dios puede hacer. Y anhelamos transmitir esa pasión por Jesús a ellos, también yéndonos a un lugar lejano y que vean que vale la pena dar todo por Jesús, que no es solo hablar y no hacer. Sí. El hecho de estar allí los domingos en la iglesia, el hecho de compartir de una u otra forma, ¿no? Porque muchos vamos a veces solo para cumplir y muchos vamos por Dios, porque lo sentimos real, porque lo sentimos en nuestras vidas. Y cuán importante es poder sincerarnos con nosotros mismos. Sí. Y eso justamente yo he visto en mis padres. En cuanto a crianza, yo digo, mis padres hicieron sus errores y tal vez fueron muchos errores. No sé, yo hago más. Pero lo que siempre traspasó todo fue las intenciones de su corazón. Sentir que todo fue movido por su deseo profundo de que nosotros le sigamos a Jesús. Aun cuando crecimos con bastante legalismo, religiosidad, lo que sea, eso fue lo que vimos en ellos y lo que nos marcó, ese sincero deseo de que sus hijos todos le sigan a Jesús.
Y si conoces a mis hermanos, tengo 4, todos tienen ese corazón. Sí. Nadie de nosotros es perfecto, pero todos tienen ese deseo sincero de seguir a Jesús. Y me impresiona cómo a pesar de todas las debilidades de un padre, de una madre, ese deseo pasa, esa intención del corazón Dios ve. ¿Y cuántos padres educan a sus hijos para ser exitosos en ese mundo o para ser aceptados por la sociedad? Eso no debería ser nunca la meta de un cristiano, porque eso es pasajero. Poner los ojos en Dios, ¿no? Sí, yo creo que la primera meta en nuestra crianza debería ser que nuestros hijos amen al Señor y le sirvan. No importa si no tengan éxito en los ojos del mundo, hasta a veces son niños que luchan con enfermedades o con cosas así, pensamos, ¿por qué nosotros o algo así? Pero Dios tiene propósitos mucho mayores. Y conscientemente criar a nuestros hijos como cristianos en la meta de que ellos sirvan a Jesús es tan importante. Tu familia, tus hijos, tu devoción a Dios, tu trabajo y ese servicio que estás haciendo también, porque lo vimos cuando estabas joven en la iglesia trabajando con los niños, vimos ese trabajo tan hermoso que hacías con ellos y ese acoplarse a su cultura, ese acoplarse a ese amor y que estas personas puedan sentir que Dios les ama sí. y que vos les amas a ellos. Sí. Cuán importante es eso, ¿no? Sí. Y eso te ha hecho que puedas desarrollar en tu trabajo y que las personas que te conocieron en ese tiempo puedan acercarse a Dios, puedan continuar en una vida en Evangelio y muchos ver ese ejemplo y continuar, ¿no? E ir para adelante. Sí. Sí. ¿Qué esperas en el futuro? ¿Qué esperas de Dios? Espero ser parte de la última gran cosecha. Eso es mi anhelo. Si Dios me permite, anhelo ver muchas personas salvas aún. Yo creo que Jesús viene pronto, pero creo que esa es la actitud que siempre deberíamos tener. Los primeros cristianos la tuvieron. Y si una vez salimos de esa actitud, ya muy fácilmente nos atamos a ese mundo. Pero si vivimos constantemente con esa mentalidad, Jesús viene pronto. Me preparo, le amo con todo mi corazón. Entrego todo por Él, soy generosa y todo, como si mañana ya iba a venir, ¿sí? Pero creo que hay muchas personas aún que necesitan ser salvas y que Dios va a traer una gran cosecha aún en este tiempo, que va a ser la mayor cosecha de la historia humana. Y yo anhelo ser parte de eso. Yo espero de Dios crecer en comunión con Él, crecer en conocerle y ver personas salvas, también sanadas, libertadas. Ese es mi anhelo, mi gran deseo. Sí. El mañana no sabemos, sí. pero conocemos y sabemos que debemos desarrollar y hacer la gran comisión. Sí. Hacer nuestra parte. Hacer conocer sí. el amor de Cristo en las personas y hacer ver que Dios es real y verdadero. Sí. Cuán importante. Sí. Y la vida pasa muy pronto, ¿no? Muy pronto. Sí. Y por eso creo que es tan importante vivir cada día agradecidos. No lamentar nada. No decir, ay, yo hubiera amado más a fulano, sino cada día intensamente amarnos y decir gracias Dios por un día más y
no voy a culparte si de repente fulano ya no está más, o mi propio hijo, o yo, sino voy a estar agradecida y voy a decir, gracias, estoy un día más cerca de conocerte cara a cara también. Y quiero también decir una cosa más, no sé si va a entrar todavía en el tiempo, pero así que dilo. Yo tuve que romper con algo en mi vida para servir a Dios como Él es digno de ser servido, y fue el temor de hombres. Y yo siento que hay muchas personas que están atadas al temor de hombres y no saben cómo salir de eso. El temor de hombres es un ídolo que Dios odia, porque levantamos tanto al ser humano, a la opinión de los demás, que se vuelve un Dios para nosotros. Es más importante lo que los otros opinan, lo que los otros piensan de nosotros, que Dios mismo. Y eso le entristece profundamente a Dios. Y yo sentí en un momento de mi vida que Dios me decía, tienes que decidirte. Ahora has visto lo que yo hago en África, ahora tienes que decidirte, ¿vas a continuar sirviendo a la gente o vas a servirme a mí como yo soy digno de ser servido? Y ahí tuve que romper, porque no quería perder la presencia de Dios en mi vida. Y decidí salir del temor de hombres. Y Dios tiene un camino para cada uno, cómo liberarle de ese miedo, de ese ídolo de servir a la opinión de los demás en vez de servirle a Dios. Pero hay que decidirse, obedecer a Dios cueste lo que cueste, para salir de ese temor, de ese sistema de temor de hombres, para poder temer solo a Dios. Esa aceptación a los demás, sí, y no buscar la aceptación de Dios, sí, ¿no? que hace que nos podamos perder. Sí. Ser cristianos de la mentira, ¿no? Sí. Y eso se pone en cuestión mucho más ahora por el COVID y por toda la manera de intimidarnos. Si ahora no reconocemos dónde el enemigo quiere intimidarnos a través de gobiernos o medios masivos, o inclusive a través de líderes nuestros, tenemos que despertarnos, porque la Biblia dice, solo teman a Dios y a nadie más. Y eso tenemos que definir ahora, si no fácilmente vamos a ser presa del sistema anticristiano que se está levantando. Cuán importante lo que decís. Dejamos de hacer porque vemos en el mundo, observamos en las noticias las cosas que son negativas, sí, y ese desarrollo negativo llega a nuestras vidas y entonces nos pone en una incógnita. Sí. Cuán importante es primero escuchar y hacer la voluntad de Dios, Sí. sin importar la aceptación de los demás, Sí. sino ver y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sí. Gracias, Connie, por tus palabras, gracias por estar presente, gracias por Con tomar mucho un gusto. café conmigo. No va a ser la primera vez, así que vamos a continuar conversando y vamos a hablar un poco de lo que Dios está haciendo en ese tiempo, en ese futuro, en ese desarrollo. Queremos que Dios siga bendiciendo tu vida, tu Gracias. matrimonio y ahora tu trabajo en Seibo. Muchas gracias. Bendiciones y que sigan adelante. Amén. Ustedes también. Gracias.